Damas y caballeros, con ustedes las maravillosas, grandiosas historias de la teoría de la construcción, esta vez ubicando la importancia de la humedad en los muros, la importancia de la humedad, la importancia del agua, el mundo interno que rodea la humedad y el agua. ¿Nos vamos con el agua o nos vamos con la humedad? Primero, ¿con qué nos vamos? ¿Qué se hizo primero, la humedad o se hizo primero el agua? ¿Qué es esto en medio de los muros? ¡Qué interesante! Venga a las clases de teoría de la construcción y desenvolvemos todo esto. Tenemos una humedad que se puede convertir en un agente de patología para los muros, las paredes. Sí, claro que sí. ¿Y qué con esto? Bueno, es que la humedad tiene unas divisiones importantes. Encontramos palabras muy interesantes como la capilaridad. ¿A qué le suena la capilaridad? La filtración. ¿A qué le suena la filtración? La condensación. ¿A qué le suena una condensación? Y eflorescencia. ¿A qué les suena la eflorescencia? Son estos conceptos que rodean entonces las patologías de la humedad en las paredes. ¿Y qué? Y que con esto tenemos mucho de dónde escoger. Tenemos muchas relaciones directas con relación directa con el agua, relación directa con el entorno. No sé ustedes por dónde irían a especializarse, pero la humedad es una patología que genera ruptura. Entonces, si hay rupturas, ya el asunto se pone de otro color. Hay una avería en redes. ¿Será que es por causa de averías en las redes? ¿Será por causa de averías o de instalaciones en medio de los edificios? ¿O cuál será la causa? ¿Será una inundación? Para conocer las causas de la humedad, también tenemos que escoger por dónde ir para evitar paladear tanto, muchachos. Entonces, tenemos que hay sistemas que se pueden entender como sistemas de impermeabilidad. Un sistema de impermeabilidad, por favor. ¿Sí? ¿En medio de qué? De una base, como una adición. Sí, que sea un mortero de cemento que se añade a esta base. Normalmente en las pinturas se emplean pinturas plásticas. Bueno, listo. Pero vamos a emplear nosotros a los chapados, a los frisos. ¿Para qué? Para que no se agravie la situación. ¿Qué hay que hacer en esta situación para que no se agravie? Hay que facilitar entonces la ventilación en casos de humedad. ¿Será que es conveniente? Facilitemos una ventilación para generar menos controversia, menos causas, para que no hayan tantas causas de humedad. ¿Será que se debe facilitar entonces una mejor ventilación? Bueno, estos son posibilidades, soluciones. Mira, es que vamos a facilitar una ventilación. ¿Será que los muros han entendido eso? ¿Van a entender que vamos a generar ventilaciones nuevas? Unos muros que han sido enterrados de raíz por debajo del nivel del suelo, por debajo de la planta baja. ¿Será que van a entender que vamos a facilitar ventilación para el caso, las causas de la evidencia de la humedad? Vamos a ver. Hay soluciones que pueden generar, interés. ¿Por qué? Porque se trata de un edificio, pero este edificio tiene sistemas, miles de sistemas, tiene materiales, las fachadas tienen materiales
Y entonces la humedad está en las fachadas. Y entonces la humedad está en los sistemas. Entonces vamos a crear una cámara de ventilación perimetral. ¿Cómo es esto? Una cámara de ventilación perimetral. ¿Cómo va a ser que vaya una cámara de ventilación perimetral para solucionar el tema de evidencia de humedad? ¡Caray! ¿Hasta dónde hemos llegado? Nos vamos a encontrar con esta cámara de ventilación perimetral. Pero en el interior o en el exterior. Es por el exterior de los inmuebles que se encuentra esto. ¡Wow! Toca averiguar para qué son estas cámaras de ventilación perimetral. Por lo pronto lo tendremos en cuenta para una posible solución. Claro que sí. Son cámaras de ventilación con una intención, claro, con una intensidad, claro, una intención en el interior cuya edificación que debe generar un aumento de condiciones para que el agua, ¿el agua qué? Para disponerse en el caso de la humedad, para el acondicionamiento, por fin llegué al tema, el acondicionamiento, pues llega a partir de una cámara de ventilación perimetral. ¿Qué tal esa solución? ¿Qué piensan ustedes acerca de las cámaras de ventilación perimetrales? Bueno, esta es una posibilidad. Esto en cuanto a las humedades. Qué interesante, háblame más de humedad. Es que me gusta el tema de la humedad. ¿A dónde me vas a llevar con tu humedad? Uy, venga, los llevaré a la humedad y sus tipologías y sus tipos de humedad. Una humedad para todo tipo de situación. Humedades de construcción de obra. Nos situamos en la obra, en la construcción de obra. Humedades para la construcción de tu obra. Humedades que son ascendentes del origen del agua. Origen, agua. Están hablando del origen de la humedad. ¿Cuál es el origen de la humedad? Piensa rápido. Origen de la humedad, el agua. Entonces la humedad asciende, es ascendente ¿de dónde? Del origen del agua. Agua en el suelo, agua en el subsuelo. Estamos rodeados de capas de agua. Entonces, por lo pronto, han dicho, hay una humedad ascendente. ¿De dónde? Del origen del agua. Resulta que hay capas de agua en el suelo, en el subsuelo, en todo lugar. Hay otros tipos de humedad, pero ya nos centramos en este. Humedad ascendente del origen. Y ese origen es el origen del agua. Vemos que hay un ascenso en medio del agua. ¿Y qué con esto? Entonces, por medio de una red de tubos, tubería. Por medio de una red de tubería, de red, están hablando de tubos, están hablando. ¿Los tubos por dónde van? Por unas canaletas, sí, las canaletas de los tubos. Entonces vamos a hablar que la humedad es ascendente, no es descendente, bueno, ascendente, están hablando que es ascendente el camino. Están hablando que es por medio de una red de tubos y que tienen poros muy finos. Pero ¿para qué van a hablar de poros finos en medio de las tuberías? A mí qué me interesan los poros. Estén cerrados por lo pronto, claro, deben estar cerrados. Fenómenos de difusión. Mira, es que hay fenómenos de difusión. ¿En qué sentido? Pues al sentido contrario a la gravedad. Asciende. Sentido contrario a la gravedad. Ascendente. Uy, severo. ¿Qué pasa cuando meten un volumen pesado al agua? Surge esa presión y la reacción es que tiene una fuerza ascendente. ¿Por qué ocurre esto, carajo? Bueno, veamos. Es que son fenómenos físicos, sí, que tiende a ser flotante. Bueno, es que son estructuras flotantes. Bueno, en fin, ahora nos vamos a centrar en la dirección ascendente que genera esta humedad. Están hablando del origen del agua y
sendero se marca hacia arriba. No un sendero horizontal, sino un sendero vertical, ascendente. Esto es interesante. Venga, favorece, sí, el mortero. Nos va a favorecer el mortero por su uso, por su naturaleza porosa. Entonces los materiales que se usan, los pañetes que se emplean en los materiales son muy granosos. Son muy ganosos, sí, son muy granosos, sí. Son de una naturaleza porosa, lo cual ayuda a evitar la humedad y el agua. Listo. Esto en cuanto a una idea de humedad ascendente que proviene del origen del agua. Pero también hay una humedad que toca en medio de la construcción de obras y que con ello pues se hace énfasis en la humedad de los mismos materiales. Sí, los materiales tienen humedad necesariamente, inclusive en el cemento para que haya plasticidad, inclusive en cualquier mezcla homogénea. Inclusive hay una humedad y una cantidad de agua que debe ser superior a la humedad en medio de su equilibrio. Hay una humedad en equilibrio. Se trasciende, si se traspasa ese equilibrio de humedad, ¿qué pasa? Se ahoga. Sí, digamos que la humedad tiene un equilibrio y si se traspasa ese equilibrio, pues ya no hay equilibrio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, sígueme hablando de la humedad. Mira, hay más tipos de humedad, te lo juro. Hay una humedad que es humedad de la condensación. Entonces nos metemos con fenómenos físicos. Una condensación, por favor. Pero estamos hablando del origen del agua. Sí. Estamos hablando de que hay un vapor de agua. Ya estamos en el agua, pero en su estado de vapor. Vapor del agua en medio del aire ambiente, en medio del ambiente. Entonces el aire no es otra cosa sino vapor de agua. Humedad, ¿qué puede ser también? El agua líquida, bueno, también puede ser humedad, pero como vapor de agua en medio del aire, en medio del ambiente. ¡Wow! ¿Esto qué puede pasar con el vapor del agua? Se condensa. En una superficie local se va a condensar el vapor de agua. Un vapor de agua se condensa. ¿Y qué? Pues es más un rocío después. Es como un rocío, es como cuando se nota la humedad de una estructura y empieza a gotear. ¡Wow! Mira, es que el vapor de agua pues está en el ambiente, es un vapor de agua húmedo. Sí, evidente, el vapor del agua en el ambiente. Y este se va a condensar en una superficie local. ¿Y qué pasa con la superficie local? Pues que empieza a rociar, gotear, y esta temperatura es la que corresponde. Cuando hay goteras, ¿qué ocurre? Ay, es que es una temperatura en la cual se hace relación en un ambiente con goteras, que ha alcanzado una saturación del 100% de la humedad. Entonces, cuando hay una gotera, 100% de humedad, por supuesto, ya se sobresale la saturación, ya se saturó, ya es evidente. El origen del agua, sí, saturada. Hay un vapor de agua en medio de la atmósfera y ¿qué? ¿Hay un defecto del muro? ¿Acaso cuando hay un vapor de agua en la atmósfera? ¿Hay un defecto en el muro cuando hay una gotera? ¿Acaso hay un defecto en el muro si hay una gotera? Pero si el recorrido de la humedad es ascendente, si es su naturaleza, que sea permeable o no, que sea impermeable el muro o no, toca ver. ¿Cómo se va a solucionar? Oye, ya han propuesto una solución para las goteras. ¿Cuál es esa solución para las goteras? ¿Qué dices tú? Venga, hay otra falta. Hay un defecto en los muros. Hay falta de aislamiento térmico. En medio de los muros, ¿qué hay? Veamos qué contienen los muros. ¿Cuál es su grosor? Bueno, es que el grosor va dependiendo de la altura. Tiene una relación, una proporción interesantísima.
Entonces, ¿qué hay de defectos en los muros cuando hay una gotera? Falta una porción de aislamiento térmico. ¿Acaso falta una aislación térmica mayor? Ay, pues si hay falta de ventilación en los locales, ¿qué vamos a hacer? Pues se aumentan entonces las ventilaciones. Si hay falta de aislamiento térmico, ¿qué vamos a hacer? Pues aumenta el aislamiento térmico. Entonces no solamente es de crear una cámara de ventilación, también entonces crear una cámara de lo que sería perimetralmente un aislamiento térmico. Una cámara perimetral de aislamiento térmico. Están hablando del aislamiento térmico como solución ante cualquier tipo de humedad. Ajá. Pero tenemos todavía más. Hay una humedad que es debido por eflorescencia. Oye, eflorescencia. Parece esa palabra pero nadie la dice. Una eflorescencia en medio de que el origen del agua, del origen de una agua atmosférica. Hay un defecto en medio del muro cuando hay humedad por eflorescencia. ¿Qué hay en medio del origen cuando es agua atmosférica? Hay un defecto en el muro, hay un deterioro en medio de los materiales. Es que los materiales se oxidaron, es que los materiales se han deteriorado. ¿Qué pasa cuando los materiales se deterioran? Es que hay una formación de un depósito de sales minerales. Hay un depósito de sales minerales solubles. Solubles. Ojo a esa palabra, son sales minerales solubles. Serán solubles, ok. ¿Sobre qué? Sobre una superficie de una pieza, ¿sí? Sobre alguna superficie que dicen que es de una pieza cerámica. Oiga, y si son superficies de cerámica, ¿qué ocurre? Hay una exposición siempre al agente atmosférico. Hay una exposición siempre respecto a lo que son las exposiciones a los agentes atmosféricos. Si una superficie es una superficie terminada en cerámica, y si hay una formación de un depósito donde es de sales minerales, pero estos sales minerales son solubles, ¿qué pasa? Entonces se forman las migraciones a la solución salina. Sí, estamos hablando de sales minerales solubles y hay un depósito de sales minerales solubles. Entonces, ¿qué con ello? ¿Y qué? Pues que se forman las migraciones de una solución salina. ¿A través de qué? De poros. Ya sé por qué es que eran importantes los poros. Es que cuando hay depósitos de sales minerales, entonces se forman las migraciones de sales minerales. Resulta que las sales minerales son un enemigo tenaz para las estructuras. Se forman así, migran. Entonces las sales minerales migran, de depósitos migran, y hacen una migración importante en solución salina. ¿Y a través de qué? De los poros, al evaporarse el agua. Bueno, están hablando de la humedad y su acercamiento al agua, pero ¿qué pasa cuando se evapora el agua? Pues que los poros van a formar como núcleos o van a formar como depósitos de sales minerales. Entonces sí son importantes los poros que estén cerrados o abiertos para absorber agua. Son como puentecillos para absorber agua o no. ¿Será que los poros son depósitos de agua? Ya sabemos que un mal para las estructuras de madera, para las estructuras en general, pues entonces son la formación de sales minerales solubles en medio de una superficie. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una humedad que ha sido infiltrada y que con estas humedades infiltradas se mojó, se infiltró en la tela, se mojó. Hay una agua o la humedad infiltrada. ¿Qué es? Pues que el agua entra a través de unas fisuras, unos rotos. Es que habían unos rotos, unos poros o unos huecos. Habían
unas fisuras, habían unas grietas. ¿Quién generó las grietas? La misma humedad. Entonces, si habían grietas, ¿qué pasa con la humedad? Pues la humedad se filtra y pasa. Y eso pasa, que hay grietas y la humedad se filtra a través de ellas. ¿Y qué? ¿Y las grietas no sirven de juntas de dilatación de muros? Ay, por favor, una grieta que es que para que fuese una junta se necesita de una disposición. Porque una grieta no podría ser una junta. Pues esto es simplemente aire comprimido en medio de un muro, en medio de una estructura, mientras que una junta pues tiene un recorrido que tiene que ver con la disposición predeterminada, prefabricada. Entonces el origen. Están hablando del agua atmosférica, muchachos, y que hay un defecto en medio de los muros, patológico. Que hay fisuraciones, que sí, hay grietas, sí. Pues por ahí se mete, hola, por ahí ocurre todo esto, le dan siempre cabida a la humedad. Una humedad, por favor, entonces estaban hablando de la humedad infiltrada, humedad absorcionada no, humedad de absorción. Sí, esta es una especie de humedad que se presenta con una figura como el agua atmosférica, que también es absorbida. Se desplaza a través de una estructura porosa, entonces están hablando de efectivamente es una estructura normal, no, es una estructura porosa. Con todo y esto, siendo una estructura porosa, por ahí se mete, a través de esta estructura porosa se mete del elemento constitutivo. ¿Por qué? Porque hay poros abiertos. Puede ser una estructura porosa, pero con poros abiertos. Venga, muéstrenos sus poros. Efectivamente, en la nariz hay poros abiertos. Por ahí se mete el agua, el sudor propio de la naturaleza. Entonces vamos a ver esa naturaleza de la humedad que se absorbe. En medio de cualquier estructura porosa también se absorbe la humedad. No es que por ser una estructura porosa no va a haber absorción de agua, de humedad. También en la estructura porosa hay poros abiertos, por los cuales entran y pasan como si nada. Entra la humedad. Todo esto pues genera daños que puede producirse en medio de los edificios, como cuando los muros pueden incidir en medio de los elementos constructivos. ¿Cómo es que los muros inciden en medio de los demás elementos constructivos? Sabemos por dónde va el asunto. ¿Cómo es así que los muros pueden incidir en los demás elementos constructivos? Generando defectos también. Generando defectos, además. ¿Qué cosa es esta? Bueno, venga. Hablemos entonces, esto es lo que fue más o menos una introducción a la humedad en los muros. Hay mucho. Ahora hablemos de la agua. Bueno, no voy a hablar de la agua, sino del agua como una acción. Puede ser directa, puede ser indirecta. Oiga, el agua puede meterse en un camino indirecto y puede producir procesos. A partir del agua se crean procesos físicos y químicos. El agua puede producir procesos físicos y químicos. Por medio de una acción directa o indirecta, el agua puede producir procesos químicos o físicos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hay causas. Numerosas causas que ya conocemos nosotros, digamos, un abandono de un recinto. Por el abandono, muchachos. La estructura en abandono. ¿Qué pasa? Pues que se deteriora, la base se deteriora. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Puede generar humedad, puede generar deterioros. Es que es en la construcción de los edificios donde se tiene que tener en cuenta el agua procedente de rótulas, procede de rótulas, dice. El agua procede de las rótulas. ¿Qué tal es eso?
Que hay una rotura en las tuberías. Hágame el favor si no se va a humedecer por completo toda esa canaleta. Oiga, hay una rotura en las tuberías. ¿Qué vamos a hacer? Hay una pérdida de instalación en medio del edificio. ¿Qué vamos a hacer? Hay una... Hay que abastecer, hay que sanear, hay que hacer un proceso de saneamiento, hay que hacer un proceso de abastecimiento, hay que hacer un proceso de calefacción. Hay que hacer un proceso de refrigeración. Oiga, ¿qué pasa cuando se rompen las... No, que hubo un problema en las tuberías. Unas roturas. ¿Qué vamos a hacer? Hubo unas fisuras, unas grietas. Oiga, y además hubo una pérdida en la instalación del edificio, pero no le diga a nadie que hubo una pérdida en la instalación del edificio. ¿Qué vamos a hacer? Mira, hay procesos de abastecimiento, hay procesos de saneamiento básico, hay procesos de calefacción, hay procesos de ¿qué? De refrigeración. ¿Cómo va a ser eso? O sea, están hablando del abastecimiento, están hablando de un proceso de saneamiento, un proceso de calefacción, un proceso de refrigeración. ¡Wow! Mira, es que hay el agua se puede medir por niveles. Un nivel, otro nivel, otro nivel. Hay niveles. También está lo que es el nivel freático. Normalmente lo dicen así, nivel freático. El agua está en el subsuelo. ¿Y qué? Pues que puede aprovecharse por medio de los pozos. Entonces los pozos aprovechan el agua del subsuelo. Los pozos, sí, hay una capa del subsuelo que contiene también estas aguas. Creí que iba a decir, contiene gases. No, tiene aguas. Contiene gases, no, contiene aguas. ¿Y qué? Puede tener gases también. ¿Quién puede garantizar que no hay gases en el subsuelo? No, déjame, yo me meto y te cuento. Mira, es que hay algo que es agua atmosférica. Agua atmosférica. Hay algo que se llama vapor de agua en medio de la superficie. Hay algo que se llama el vapor del agua en medio de la superficie. Hay algo que se llama el vapor en medio del subsuelo. Oiga, también hay vapor en medio del subsuelo. Sí, vapor del agua en medio del subsuelo. Si está en la vapor del agua en medio de una superficie, ¿por qué no va a haber vapor del agua en medio del subsuelo? Ah, entonces el vapor de agua, llamémoslo atmosférico. No solamente es agua atmosférica, ya tiene mayor sentido decir que el vapor es del agua, pero es el vapor atmosférico. Sí, y esto a nivel industrial, y esto a nivel doméstico. ¿Bien? Bien, muy bien. Sí, me parece que tiene algo de lógica que se haya hecho una introducción al vapor atmosférico. Sí, qué bueno. Es que tenemos que hablar más de la humedad. Esa introducción a la humedad es tremenda. Oye, mira lo que dicen. Dicen que es un sistema de humedad. Bueno, la humedad necesita ser curada como si fuera un sistema de impermeabilidad. Oye, el sistema de impermeabilización. Por favor, dame una solución. No solo son las cámaras de ventilación perimetral. También hay sistemas de impermeabilización. Oiga, pero yo no sé qué es esto, el sistema impermeable. Está a base de qué? De un material, el mortero, con el cemento. Bueno, hay estructuras porosas. ¿Y qué? También tienen los poros abiertos, las estructuras porosas. Las estructuras porosas tienen sí, los poros abiertos, sí, como la nariz. Listo. Pero este sistema es de impermeabilidad. Y que tiene como base el mortero y el cemento. Oiga, es que en la misma mezcla de mortero y cemento pues lleva agua. Se puede hacer una mezcla homogénea o puede resultar humedecida. ¿Y qué? Oye, no, pues que hay, sí, hay roturas,
Hay aspectos de plasticidad en medio de esta mezcla del mortero con el cemento, que sí debe ser una mezcla homogénea donde esté esa plasticidad. Algo bien plástico para aplicarlo sobre frisos, para aplicarlo sobre las chapas. Y lejos de solucionar esto, ¿qué tal que lo agravíen? ¿Qué tal que al echar una mezcla homogénea de mortero y de cemento, en medio de una estructura, en medio de una esquina, en medio de una conexión, en medio de unas, frisos o en medio de los chapados, qué pasa si en vez de ser una solución, agravían la situación? Es que es una mezcla plastificada. ¿Qué pasa? Entonces puede ver una condición. Plantéame esa condición, pues. Mira, si el edificio está exento, no se puede encontrar colindancias alrededor, no se puede encontrar nada alrededor. Entonces, digamos que es un edificio solitario. Entonces no se pueden realizar estudios que tengan que ver directamente con el agua de las localidades, de los lugares circundantes. No pueden realizarse por el exterior y ser edificio adosado. Bueno, pueden haber condiciones en medio de un edificio que además es adosado. ¿Qué pasa con las cámaras de ventilación interiores? ¿Qué pasa con las condiciones exteriores? Mira, es que es un edificio que está exento a lo que puede realizarse en el exterior. Precisamente también tiene cámaras de ventilación interiores, lo cual puede traer unas buenas conducciones del agua. Y también tiene esta que es como estas canaletas que llevan el agua al suelo. Ni siquiera con eso se puede solucionar. Deben haber entonces unas conducciones del agua, de agua caliente sanitaria, y también debe haber una que sea de la calefacción. Bueno, todo esto es como embrutecer toda medida de seguridad para definitivamente irse de lleno con las conducciones del agua por canaletas. Entonces, si está en la canaleta, pues va a estar humedecida la canaleta. ¿Con un sistema de qué? De agua caliente o sistema de calefacción. Se puede llevar todo. Este sistema de calefacción entonces arrasa. Es una posibilidad. Sí, es que puede ser que otra condición venga. Puede ser que si vamos a sanear una longitud, un parámetro en el interior del edificio, vamos a tener que usar morteros. Lo dicen morteros drenantes. Oiga, drenantes, morteros drenantes. ¿Cuándo hayamos visto esto? Un mortero drenante, por favor, que drene. Facilitan la transpiración natural de los muros, de los tabiques. Tabiques. Wow. Entonces, tenemos que hay que sanear. Este proceso del saneamiento. Viene de nosotros entonces el proceso del saneamiento. ¿Y cómo es esto? En medio de una longitud, en medio de un paramento, en el interior, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar el mortero drenante. De drenaje no, drenante. Y facilitará entonces la transpiración. Este mortero que drena, ¿qué va a facilitar? ¿Qué proceso? El proceso de transpiración natural. En medio de los muros, sí, en medio de los tabiques, claro que sí. Entonces, una solución, mira, una conducción del agua caliente por medio de un sistema de calefacción y esto arrasa con toda causa, toda preocupación. O también vamos a usar entonces el mortero drenante para que facilite el mismo, como que canalice todo a la transpiración natural de los muros. Oiga, ¿cómo es esto? ¿Cómo así? Bueno, veamos esta situación. Vamos a hacer un saneamiento, un paramento, una longitud, un paramento. ¿Qué pasa en el exterior de la fachada?
en el exterior de la fachada. Debe facilitarse la evacuación del agua. Sí, para eso hay unas canaletas y que llevan el agua hasta el piso, que bajan por las columnas. Bueno, esto sirve como una evacuación del agua, sí. Su uso es determinante. Su uso es un producto y está en función y tiene acabados que despiertan mucho interés. ¿Cuál es el acabado de una de estas canaletas de agua? Pues está hecho en piedra de granito. Piedra de granito, y se trata de hablar de muros de ladrillo. Muros de ladrillos con canaletas que son con un material de piedra de granito. Qué interesante. Muros de ladrillo con canaletas con un acabado de piedras de granito. ¿Qué pasa en las fachadas? Pues que debe evitarse el enfoscamiento del cemento. Y el cemento debe evitar ser enfoscado, dicen ellos enfoscado. Es necesario que se traslade la humedad al interior de la vivienda. Piensen ustedes que es necesario para saneamientos de una fachada que se traslade la humedad hacia el interior. Cualquiera diría no. Hay un enfoscador de cemento y es necesario sustituirlo. Este enfoscador es necesario sustituirlo. Un enfoscador para sustituirse debe ser revocado tradicionalmente por un revocador. Será revocado por el material de la cal. Bueno, las estructuras porosas. El material de la cal, material de la arena. Pues algo que sea bien estable, algo que sea duradero, por favor. Hay que expulsar entonces todo exceso de humedad que sea procedente del subsuelo. También esto se ha medido. Para eso han puesto una especie como de estructura en el piso, un aislante que evite que la humedad del piso se traspase a la columna, que la humedad de la columna tenga contacto directo con la superficie del piso. Esto ocurre, son estos tapones, como estos tacos, como estos elementos constructivos que nos ayudan a evitar, sí, hacer evidente el aislamiento de la humedad del piso con la columna. Es que existe. Es que entonces la humedad se traspasa por medio de la capilaridad y entonces causa problemas difíciles de combatir. Su reducción, su eliminación no solo mejora la condición de vida de los usuarios, sino que también evita la aparición de problemas estructurales. Entonces son elementos que pueden poner para evitar el contacto con el subsuelo, en el caso de las columnas. Está evitando problemas estructurales, obvio. Son estructuras metálicas, obvio. Entramados de madera. Entonces pueden ser materiales de acabados, pero que gracias a estas colaboraciones de los elementos constructivos, la humedad por causa de capilaridad, la humedad por causa de la absorción, la humedad por causa de la infiltración, la humedad por causa de la eflorescencia, la humedad por causa de la condensación, la humedad por causa de la ascendencia, la humedad por causa de la, absorción. Es que tenemos esos agentes patológicos y esos son los caminos y conceptos físicos que se emplean. La capilaridad, la filtración, la condensación y la eflorescencia. A lo cual se enfrentan los muros con la acción directa o indirecta de la humedad y del agua. Muchas gracias a todos. Esta es la primera parte del tema de los muros en el tema de la hidrotérmica, de la hidrotermia. Muchas gracias a todos. Felices. Todos venceremos, aprendemos y disfrutamos exponiendo el tema. Vamos a exponer temas. Claro que sí.